Bienvenido al 18º Foro de Investigación de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Reflexiones sobre Educación y Matemáticas. Mi nombre es Alberto Santana Ortega y presentaré la ponencia titulada Aprendizaje basado en proyectos para la enseñanza de la estadística, una propuesta para la formación de docentes de telesecundaria. Esta investigación se llevó a cabo en una de las 16 escuelas normales rurales de México. En particular, se realizó en la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, en el estado de Puebla. Son tres los aspectos que motivaron esta investigación. El primero de ellos fueron las características del Plan de Estudios 2022 para la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. El segundo aspecto fue el Currículum 2022 de Educación Secundaria, la llamada Nueva Escuela Mexicana. Y por último fueron las características y cualidades de las actividades que se desarrollan durante las jornadas de observación y práctica docente por parte de las futuras docentes de telesecundaria. Existe una clara desarticulación entre los programas de estudio de didáctica de las matemáticas con respecto de los programas de estudio vigentes en la secundaria actual. Por lo tanto, esta investigación intenta aportar elementos valiosos para la formación de docentes de telesecundaria, haciendo que vivan la experiencia del aprendizaje basado en proyectos durante su propio proceso de formación. El objetivo general de esta investigación consistió en analizar la implementación de proyectos estadísticos como una estrategia para el aprendizaje de la estadística en futuras profesoras de telesecundaria. El objetivo específico fue identificar elementos de aprendizaje del pensamiento estadístico en las futuras profesoras durante el desarrollo del proyecto estadístico. La pregunta de investigación es: ¿qué elementos de aprendizaje del pensamiento estadístico se promueven con la implementación de un proyecto estadístico en futuras profesoras de telesecundaria? Los proyectos estadísticos son un medio de instrucción mediante el cual se busca responder a una pregunta de investigación utilizando estrategias estadísticas. Estos proyectos son importantes porque promueven el desarrollo del pensamiento estadístico, permiten aprender diversos temas de estadística y otras áreas del conocimiento, permiten resolver problemas reales, son un mecanismo adecuado para el proceso de formación de docentes, además de enriquecer el currículum. Una de las bases para el diseño de este proyecto estuvo considerado los 5 criterios del auténtico aprendizaje basado en proyectos, que son la centralidad, las investigaciones constructivas, el realismo, la autonomía, las preguntas conductoras. Estos 5 criterios se muestran definidos en este esquema. El pensamiento estadístico es un concepto que incluye el reconocimiento y la comprensión del proceso de investigación necesario para resolver un problema de la vida real, entender cómo y cuándo se usan los modelos para simular fenómenos aleatorios, reconocer cómo y cuándo y por qué se pueden usar herramientas inferenciales, y además de ser capaces de usar el contexto del problema para planear, evaluar y extraer conclusiones. Otro de los fundamentos para el diseño de este proyecto fue la dimensión 1 del modelo del pensamiento estadístico, llamada el ciclo investigativo, PPDAC, que está compuesto por 5 fases. La primera es el problema, la segunda el plan, en tercer lugar los datos, el cuarto el análisis y la quinta las conclusiones. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, pues se buscaba encontrar significados de las interacciones de los participantes en esta investigación. Los participantes fueron 17 alumnas que cursaban el segundo grado de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, cuyas edades promedio era de 20 años. Este proyecto estadístico se desarrolló a lo largo de 20 sesiones, de las cuales 2 fueron dedicadas al encuadre, 15 sesiones para el proyecto en general y 3 sesiones para cierre. Cada una sesión tuvo una duración media de 90 minutos,
Comenzó el curso el 5 de febrero de 2023 y finalizó el 21 de junio del mismo año. La fase 1 consistió en acercamiento al problema de investigación. La segunda fase, la planificación para el desarrollo del proyecto. La tercera fase fue implementar las actividades del proyecto en las escuelas de práctica. La fase 4, analizar los datos. Y finalmente la fase 5, presentación de los resultados del proyecto. En este diagrama se pueden ver las fuentes de datos de donde se obtuvieron información para esta investigación, las cuales después de haberse obtenido se organizaron en 5 fases y después se generaron unas narrativas de 9 episodios en donde se analizaron los aprendizajes y el desarrollo del pensamiento estadístico a través de un marco de elementos e indicadores del pensamiento estadístico basados en 57 indicadores para contestar la pregunta de investigación. En esta tabla se observan los contenidos matemáticos que cada una de las 17 estudiantes normalistas abordaron en sus grupos de práctica, en la cual tenían que determinar el impacto que la implementación de sus propias actividades tenían sobre el desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes de práctica. Algunas se practicaron en primer grado, otras en segundo y otras más en tercer grado. En la primera fase, que es el problema, se determinó el problema estadístico, en este caso, determinar la efectividad de la propuesta didáctica para mejorar el aprendizaje del tema específico en sus grupos. La pregunta estadística fue: con la implementación de esta propuesta didáctica, ¿mejoran los estudiantes su habilidad para resolver problemas del tema en cuestión? En la fase 2, que fue el plan, aquí se muestra un ejemplo de que las futuras docentes condujeron un pequeño diseño cuasi experimental o preexperimental en el que se intentaba reconocer los antecedentes y los fundamentos que sus alumnos tenían sobre cada tema. Aquí se muestra el ejemplo del contexto en donde algunas de las futuras docentes tuvieron que practicar en los grupos de telesecundaria. La fase 4 consistió en analizar los resultados numéricos obtenidos de la aplicación de un pretest y de un posttest para contrastar los resultados de su propuesta didáctica con una perspectiva netamente estadística. Al final de los proyectos, las futuras docentes tuvieron que presentar a través de carteles científicos los hallazgos más importantes de sus propuestas didácticas y los resultados de sus análisis estadísticos. Esto ante una plenaria general. En esta diapositiva y en la siguiente diapositiva se muestran ejemplos de las participaciones y comentarios de algunas de las alumnas que estuvieron realizando estas actividades, estas chicas que son futuras maestras, y aquí están algunas de sus opiniones e ideas. Aquí podemos ver algunos otros ejemplos de participación con ideas vertidas durante estas sesiones plenarias de cierre del proyecto. Para finalizar y tratar de responder la pregunta de qué elementos de aprendizaje del pensamiento estadístico se promovieron con la implementación de un proyecto estadístico en las futuras docentes de telesecundaria, esta respuesta se da detalladamente a continuación. En esta tabla se muestran los elementos desarrollados en 4 de las 5 fases. La tercera fase no fue posible escribirla detalladamente, puesto que no se tuvo la oportunidad de ver a todas y cada una de ellas en los grupos de práctica, pero aquí se condensan los elementos desarrollados en cada una de las que sí fueron presenciadas durante las sesiones de clase.